aplicaremos la ecuación del equilibrio térmico para resolver el siguiente problema. Una esfera de plata de 250 gramos se expone a los 150 grados Celsius. Después de varios minutos se sumerge cuidadosamente dentro de una cubeta de agua que contiene 2500 gramos y que se encuentra a 6 grados Celsius. Determine la temperatura que deben alcanzar los cuerpos para que el sistema entre en equilibrio térmico. Pues bien, lo que se aconseja para resolver este tipo de problemas es que los datos se los saquen por partes separadas, es decir, en una columna pondremos los datos para la masa número 1, que en este caso es la plata, en donde nos da como 250 gramos, pero debemos realizar la conversión al sistema internacional, es decir, equivale a 0,25 kilogramos. La temperatura con la que inicia el proceso la masa número 1 es igual a 150 grados Celsius. Por otro lado, el agua posee una masa de 2500 gramos. Realizando la conversión nos da como resultado 2,5 kilogramos. Asimismo, al iniciar el proceso se encuentra a 6 grados Celsius. Es decir, cuando el sistema entrará en equilibrio, ambos cuerpos, tanto la masa 1 como la masa 2, obtendrán un mismo valor a la temperatura final. Ese valor será la temperatura de equilibrio. Es preciso acotar que también se debe tomar en cuenta el calor específico para cada uno de los cuerpos. En este caso, el calor específico es de 230 joules entre kilogramos y grados Celsius, mientras que el agua equivale a 4186 joules entre kilogramo por grado Celsius. Bien, es importante que tomen en cuenta las unidades en las que se encuentra el calor específico, porque si el calor específico se encuentra en unidades de kilogramo, la masa automáticamente se debe trabajar en kilogramo. O por otro lado, si se encuentra en grados Celsius, la temperatura también debe estar en grados Celsius. Para empezar con la igualdad, tenemos que tomar en cuenta que el calor del cuerpo 1, por estar a una temperatura mayor, en el proceso cederá energía, mientras que el cuerpo 2, por estar a una menor temperatura, en el proceso ganará energía. Entonces, la ecuación sería menos calor 1 es igual a más calor 2. El calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura, tanto para la masa 1 como para la masa 2. Reemplazando el intervalo de temperatura nos quedaría como masa 1 por calor específico 1 por temperatura final menos temperatura inicial. Y en el otro lado de la igualdad, masa 2 por calor específico 2 por temperatura final menos temperatura inicial. Ahora, como vamos a hacer un intercambio del signo negativo multiplicado por temperatura final menos temperatura inicial, nos va a quedar de la siguiente manera. En el segundo, masa nos quedará de la misma forma. Al intercambiar por los datos obtendríamos que masa 1 equivale a 0,25 kilogramos. Calor específico 1, 230 joules entre kilogramo por grado Celsius. Temperatura inicial 150 grados Celsius. Temperatura final sigue siendo el mismo valor de incógnita. Masa 2, 2,5 kilogramos. Calor específico 2, 4186 joules entre kilogramo por grado Celsius y la variación de temperatura se mantiene, en donde la temperatura inicial será igual a menos 6 grados Celsius. Al multiplicar la masa por el calor específico, tenemos que simplificar las unidades de kilogramo, dando como resultado 57,5 joules entre grados Celsius. Luego procedemos a realizar la propiedad distributiva, en donde 57,5 multiplicado por 150 nos da como resultado 8625 joules, al simplificar grados Celsius con grados Celsius, mientras que al multiplicar por menos temperatura final nos queda 57,5 joules entre grados Celsius por temperatura final. Del otro lado de la ecuación aplicamos el mismo proceso. Multiplicamos la masa 2 por el calor específico 2, simplificando el kilogramo, quedándonos como resultado 10.465 joules entre grados Celsius. Aplicamos la propiedad distributiva y el valor final sería 10.465 joules entre grados Celsius por temperatura final menos 6
62.790 joules, ya que se simplifica grados Celsius con grados Celsius. Bien, al tener esta parte de la ecuación, en la igualdad tenemos que tener las variables de un solo lado de la ecuación y los valores que son constantes de otro lado de la ecuación. Para este caso, conservamos menos 57,5 joules entre grados Celsius por mantener la incógnita de la temperatura final y 10.465 joules entre grados Celsius por temperatura final la pasamos del otro lado de la ecuación. Hacemos lo mismo con 8.625 joules, quedándonos el siguiente resultado. Sumamos los valores como negativos en la parte izquierda y en la parte derecha de la igualdad y para que la ecuación nos quede como positivo multiplicamos por menos 1. Al hacer el producto despejamos temperatura final en donde 71.415 joules se divide entre 10.522,5 joules entre grados Celsius. Para simplificar el joules tomemos en cuenta que al aplicar extremos con medios los valores se simplificarán, ya que nos quedaría en el numerador joules por grados Celsius entre joules. Simplificamos joules y el resultado final sería como temperatura final 6,79 grados Celsius. Es decir, la temperatura de equilibrio entre las sustancias es de 6,79 grados Celsius. Bien, y esto ha sido todo por el video.